buenas tardes. Tenemos el corazón tocado porque este es el Salmo de la Cruz. El Salmo 22, yo creo que no podríamos decir de él, no podríamos poner otro título, al menos a mí me parece el mejor. Es el Salmo de la Cruz. Está lleno, desde el principio hasta el final, de referencias mesiánicas, de palabras y de profecías, de sucesos y de frases que Jesucristo mismo adoptó como suyas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Estas palabras del Salmo 22, Jesús las hace suyas para pronunciarlas en el momento más oscuro. Después de 3 horas de tinieblas, al mediodía, siendo mediodía, las 12, cayeron las tinieblas porque el Hijo de Dios, el autor de la vida, el Verbo, el Señor de la gloria, estaba clavado en una cruz para salvarnos. Y después de 3 horas de tinieblas, cargando nuestros pecados, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente es un misterio, este desamparo de Dios que nos ampara a todos nosotros. Es un intercambio lo que produce la cruz. De ahí sufre la maldición para que nosotros heredemos la bendición. Él es desamparado para que nosotros seamos acogidos como hijos, perdonados y amparados y protegidos para siempre por Dios. Realmente es impresionante, conmovedor. 1000 años antes, hermanos, 1000 años antes. Llevo semanas leyendo este salmo. Y ¿sabéis? Tenía la impresión en algunos momentos, según qué versión leas, yo tenía la impresión de que estaba leyendo el capítulo del Evangelio que habla de la pasión de Jesús. Había momentos que digo, pues si es lo mismo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que David, 1000 años antes, describiera el escenario de la cruz de la forma que lo hace en este salmo en el que él suplica a Dios su ayuda porque está en una situación grave, muy grave? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que lo que David expresa en esta profecía, que es poesía hebrea, que es una oración, que es algo que le sale del corazón, cómo es posible que hasta los pequeños detalles, como por ejemplo lo de las ropas, ¿no?, que se repartieron las ropas, pero después, como había una túnica que era quizá lo de más valor que llevaba Jesús, que era una sola pieza y no querían romperla, se echaron suertes, como dice el Salmo, y como se cumplió en aquel preciso momento. Echaron suertes después de haberse repartido lo otro para ver quién se quedaba la túnica de Jesús, lo que él llevaba más pegado al cuerpo, es decir, una pieza que le cubría hasta los pies. 1000 años antes. ¿Sabéis cuántas profecías se cumplieron en Jesús? Es difícil, ¿eh? Yo llevo toda la vida estudiando la Biblia y no sabría decir un número exacto. Pero aquellos que se han centrado en estudiar este tema dicen más de 300. Más de 300 profecías se fueron cumpliendo una tras otra, ¿verdad? Nació de una virgen, nació en Betlén, y una detrás de otra, ¿no? El nombre que se le había de poner, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Una tras otra se iban cumpliendo. Y a veces el Evangelio de Mateo sobre todo dice: y esto lo hizo, y esto lo dijo, para que se cumpliera la Escritura, ¿verdad? Más de 300 profecías. Alguien comparó esto, es una posibilidad tan remota que sería el equivalente que a ti te digan: mira, vamos a cubrir España de euros, pero no pocos, un palmo de euros, un palmo. Y entonces, en medio de todos estos euros, vamos a coger un doblón de oro de esos cuando hacíamos las Américas que encontraba un doblón de oro, lo vamos a esconder en algún lugar de España, de todo lo que es el territorio nacional, y entonces vamos a
vendarle los ojos a alguien, lo vamos a llevar al otro extremo y le vamos a decir, empieza a andar y cuando te parezca coge uno a ver si lo aciertas. Imposible, ¿verdad? Totalmente imposible. Bueno, imposible no, pero muy, muy, muy improbable. Pues que se cumplieran más de 300 profecías del tipo que menciona este salmo, como sobre echar suertes sobre una de sus prendas de ropa, que se cumplieran en la vida de Jesús, era realmente una posibilidad tan remota, que no es que fuera imposible, pero era altísimamente improbable que eso llegara a suceder nunca en nadie. Y en él se fueron cumpliendo una tras otra las más de 300 profecías, muchas de ellas especificadas para que se cumpliera la profecía. El Salmo 22 surge de una experiencia de sufrimiento muy fuerte, muy intenso, ¿no? Sufrimiento que seguramente a otros niveles podemos comprender por alguna enfermedad que hemos sufrido, por algún accidente que hemos padecido, por alguna situación que realmente nos angustia tremendamente, nos llena de ansiedad y de preocupación, hasta el punto que a veces podemos incluso haber experimentado depresión, ¿no? Porque tan grande es el desgaste que eso, ¡pum!, nos hace al final caer en una situación de tristeza y de depresión. Pues el Salmo nace de una experiencia de David, que no sabemos exactamente cuál es, pero nace de una experiencia de David muy fuerte, de sufrimiento muy intenso. Pero hay algo más, hermanos. Esto no es lo que David explica aquí, que sepamos. No podemos situar ningún momento de su vida en el que todas estas cosas tan tremendas que se dicen aquí se cumplieran, estuvieran ahí concomitando en ese momento, ¿no? Así que realmente vemos que mira el Espíritu de Cristo que está en David. No está pensando en su problema que motiva a escribir este salmo, sino que está realmente mirando hacia adelante, mirando hacia Cristo, hacia el Mesías prometido que Dios le había prometido, y son varias de las profecías más importantes, que iba a ser descendiente de Abraham, ¿verdad? El hijo de la mujer que aplastaría la serpiente, la cabeza de la serpiente, iba a ser la semilla de Abraham, pero iba también a ser el descendiente de David, ¿no? Uno de los descendientes de David que iba a reinar para siempre en su trono. ¿Verdad? Solamente esto, ¿qué ser humano puede reinar para siempre en un trono humano? Nadie. ¿Verdad? Esto solo se cumplió en Jesucristo, que es el Rey de Reyes, el Rey eterno. Entonces, el propio sufrimiento de David prefiguraba el de Cristo y era una profecía inspirada por el Espíritu de Dios que daba todo este lujo de detalles, ¿no? Dibujando como un cuadro de lo que iba a ser la cruz mucho antes de que esta tortura se inventara y se estableciera como la pena de muerte en el Imperio Romano, ¿no? Porque estamos hablando de 1000 años antes. No había Imperio Romano, ni se había oficializado esta forma de morir, ¿no? Y sin embargo este salmo es como ver el cuadro del monte del Calvario, con las tres cruces, con Jesucristo en la cruz central dando su vida para salvar la nuestra. Entonces me gustaría leer en el profeta, en la primera carta del apóstol Pedro, que habla de los profetas. La primera carta de Pedro, en el primer capítulo, el versículo 10, ¿verdad? Lo voy a leer por si alguien no lo quiere buscar, pero si queréis buscarlo, es primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Verdad? Es esto. El Espíritu de Cristo en David estaba escudriñando qué persona iba a ser en la que se cumpliría todo esto y en qué tiempo.
Y sigue el texto diciendo, porque el Espíritu de Cristo que estaba en estos profetas de la antigüedad anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Salmo 22, ¿verdad? ¿Qué duda cabe? Salmo 22. Y las glorias que vendrían tras ellos, ¿verdad? También el Salmo 22, en la parte final, también nos habla de que la obra de Jesús va a llevar el Evangelio a todas las naciones, que Dios va a extender su reino por toda la tierra, ¿verdad? También se cumplen. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Hebreos capítulo 2 cita esta frase del Salmo 22. En boca de Jesucristo anunciaré, después de la victoria sobre la muerte, anunciaré mi nombre o tu nombre a mis hermanos. Entonces, como veis, tenemos un gran privilegio, porque si seguimos leyendo en Primera de Pedro dice, después de hablar de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que le sucederían, versículo 12, a estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Hermanos, qué privilegio, ¿verdad? Es para nosotros, es para los que hemos escuchado el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Santos hombres y mujeres de Dios han predicado el Evangelio desde Jesús hasta hoy. Y por esto estamos nosotros aquí hoy, en esta tarde. ¿Vale? Yo estoy aquí porque alguien me predicó el Evangelio, me tocó el corazón, fue el Espíritu de Dios, ya lo sé, me convenció de pecado, me tocó el corazón, me conmovió, me hizo llorar, me hizo arrodillarme, y por eso estoy aquí, por eso estoy predicando este mismo Evangelio. Y Dios me permita poderlo hacer mientras tenga fuerzas y sabiduría para hablar con alguien y para compartir lo más valioso que hay en mi vida con alguna persona que lo necesita. Como hicieron conmigo, como hicieron contigo y seguramente con la inmensa mayoría de los que estamos aquí. Alguien se atrevió a hablarnos del Evangelio, sea desde el púlpito, o sea a tu lado, o sea tomando un café. Alguien se atrevió a hablarnos del Evangelio. Qué bueno que lo sigamos haciendo mientras tengamos fuerzas. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque en el Evangelio se cumplen todas estas profecías de salvación que se han realizado en Jesucristo. En el Evangelio se cumplen estas más de 300 profecías, ¿no?, que Jesucristo encarnó en sí mismo para salvarnos. Fijaros, el privilegio que tenemos es tan grande que Pedro al final de todo dice: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Verdad? Ya no podía pensar en algo de mayor privilegio. Dice, a ver, lo que tenemos nosotros, lo que Dios nos ha dado en Jesucristo es tan valioso, esta salvación es tan grande, que son cosas en las que los ángeles anhelan mirar, anhelan contemplarlas, porque es lo más grande del universo. Vivimos en un universo que para nosotros es infinito, pero esto es el corazón del universo. La cruz es el corazón del universo. Hay una estrella en forma de cruz en un lugar recóndito del universo, ¿eh? Seguramente muchos la habréis visto cuando hay estas, ahora no me acuerdo de su nombre, bueno, la cruz me parece que se llama así, porque realmente tiene forma de cruz, porque el Evangelio es el corazón de Dios, hermanos, es nuestra salvación, es la expresión máxima del amor de Dios. Así que vamos a seguir hoy los pasos de Jesús, ¿verdad? Yo soy, ya sabéis, no soy de Olesa de Montserrat, y ahora a la vejez de Iruela, ahora he ido mucho a Montserrat, desde que mis hijos me regalaron aquella ascensión al Cervino, que no pude hacer además. El Señor dijo, bueno, no lo vas a hacer, pero vas a volver con vida, que esto es más valioso que poderte apuntar la medalla del Cervino. ¿Sabéis cuántas personas se habían matado en esa montaña cuando visité el cementerio de Zermatt? Más de 500. Más de 500 personas. Bueno, lleva muchos años subiendo, pero en fin, que no es ninguna tontería, que hay que ir con cuidado, porque realmente te lo ponen allí para que te calmes un poco en las ansias de subir, ¿no? Justo antes de coger el funicular, pues ahí tienes el cementerio con todas las inscripciones de los primeros que subieron, entre los cuales había un pastor protestante. Se mataron 4.
De los 7 que subieron, porque había una competición suizo-franco-anglo-italiana, había una competición a ver qué país llegaba primero a la última gran montaña por conquistar de los Alpes, que era el Cervino, y entonces había un pastor entre ellos, y el pobre no lo contó. El pobre no lo contó, subió, pero ya no lo contó después, ¿no? De los que subieron, se despeñaron, y los 3 que se salvaron fue porque se agarraron tan fuerte que se rompió la cuerda. Se rompió la cuerda con los otros 4 que colgaban, que cayeron al vacío. Entonces, como os decía, vamos a seguir los pasos de Jesús, que no consiste en subir al Cervino. Perdonadme esta ilustración, pero el primer paso es que clamemos a Dios con confianza. ¿Verdad? Hay cosas por las que vale la pena morir y hay otras cosas por las que no vale la pena morir. Jesús luchó la buena batalla y murió por nosotros para salvarnos. Por las montañas no vale la pena morir, ¿no? Esto creo que un alpinista ya veterano como yo hace años que ha llegado a esta conclusión. La montaña no se mueve, si no puedes un año, pues quizá podrás en otra ocasión, y si no, no pasa nada. Vamos a ver este primer paso que dio Jesús, que consiste en clamar a Dios con confianza. Pero mirad, hermanos, este paso que dio Jesús es el mismo, exactamente el mismo que debemos dar nosotros cuando oramos. Es el mismo que debemos dar nosotros cuando estamos en situaciones de problema, en angustia, cuando estamos en conflicto, cuando necesitamos la ayuda de Dios, cuando la necesitamos urgentemente, y también cuando no es tan urgente pero es muy importante. Hermanos, necesitamos constantemente, no solo cuando es urgente, la ayuda de Dios para vivir como es debido, para vivir en la plenitud de vida que Él quiere dar a cada uno de sus hijos y de sus hijas, como veíamos el domingo pasado. Entonces me gustaría que nos demos cuenta también de algo bastante evidente. El Salmo 22, ¿dónde está situado? Pues está situado antes del Salmo 21 y después, perdón, lo digo al revés, después del Salmo 21 y antes del Salmo 23, ¿verdad? Para que sea posible el Salmo 23, que nos ha robado el corazón desde hace tantos años, el salmo del pastor que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos provee, para que sea posible el Salmo 23, tiene que haber un Salmo 22, en el que Jesús dio su vida para salvar la nuestra, en el que el pastor aceptó que la espada cayera sobre él y no sobre nosotros, cumpliendo así el justo y santo castigo de Dios contra el pecado, como profetizó el profeta Zacarías en el capítulo 13, versículo 7. La espada que hirió al pastor es la del juicio de Dios, pero es también eso precisamente lo que nos salva, lo que hace posible nuestro perdón. Qué bueno que imitemos a Jesús cuando Él clama a Dios con confianza en una situación de máximo desamparo, dolor, sufrimiento y angustia, como era la cruz en la que le habían clavado para que muriera según la condena injusta que habían conseguido obtener los judíos de Poncio Pilato. Poncio Pilato, advertido por su mujer, ¿verdad? Qué sabios consejos nos dan nuestras queridas esposas. Ya se lo dijo la esposa de Pilato: no tengas nada que ver con este hombre, no tengas nada que ver con la condena de este hombre, no tengas nada que ver, no seas injusto, ¿no? Porque Pilatos estaba entre la espada y la pared, entre el César, el emperador romano, y los judíos revolucionarios que le iban presionando y presionando cada vez más. Y al final cedió y ya sabéis, quiso lavarse las manos, pero hasta el día de hoy, que yo le he mencionado, ha quedado en la historia como lo que fue, como un hombre injusto y cobarde que por sus conveniencias sacrificó al justo e inocente Jesús y le condenó a la muerte más cruel, que era la muerte de cruz. Entonces Jesús, en esta situación de agonía, de sufrimiento terrible, Él hace suya la oración del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos
de mi salvación y de estas palabras de mi clamor. Clamo de día y no respondes, y de noche, Dios mío, y no encuentro para mí reposo. Pero esta oración de Jesús yo digo que es confiada. Aquí no lo parece, ¿verdad? Si nos quedamos aquí en el versículo 2, no lo parece, pero si sigues leyendo la oración de Jesús, que es también la oración de David, que es la de Jesús también, es: pero tú eres santo. Tú habitas entre las alabanzas de Israel, ¿verdad? El trono de Dios, hermanos, qué bonito, son nuestras alabanzas. No necesita un trono de oro, no necesita un trono de caoba como el del Vaticano, ¿verdad? Y de oro, y no necesita lujos. El trono de Dios son nuestras oraciones, nuestras alabanzas. Ahí está el Señor rodeado de sus miles y millares de ángeles, y se complace más que ninguna otra cosa en las oraciones y las alabanzas de sus santos. Tú eres santo, habitas entre las alabanzas. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Queridos hermanos y hermanas, que nuestros hijos puedan decir, como decía aquí David, y acordarse de que en la vida de su padre y de su madre había una oración sentida y confiada, ¿verdad? Que puedan quedarse con esto de nuestra vida. Seguramente habrá muchos fallos, muchos errores, muchas equivocaciones, habrá mucho de todo lo demás, pero que se puedan quedar que eres un hombre y eres una mujer de fe, que confía en el Señor, que clama a Él y que espera en Él. Y que eso sea el testimonio y la herencia que dejamos, aunque podamos dejar alguna otra cosa, ¿no? Pero que sea eso lo principal, porque lo es, que se puedan acordar de que somos verdaderos creyentes que aman al Señor y confían y oran y esperan en Él. Pues bien, tenemos aquí esta oración de fe en medio del sufrimiento. Jesús clama a Dios con confianza. Y no puede ser de otra manera, así lo hemos de hacer nosotros. Cuanto más apurados estamos, hermanos, más brillo le tenemos que sacar a nuestra fe y a nuestras rodillas, como aquel pastor, ¿verdad?, que una de sus parientes me dijo: mira, cuando lo vi en el lecho, que estaba ingresado en el hospital y lo tenían con una túnica, y vi que sus rodillas estaban como desgastadas. Era un hombre anciano ya, que había sido pastor toda la vida. Sus rodillas como desgastadas, como se decía del hermano de Jesús, de Santiago el Justo de Jerusalén, que tenía callos en las rodillas como los camellos. Pues aquel pastor también tenía las marcas evidentes de haberse pasado horas y horas de rodillas orando. Y ahí, en el momento que estaba, que él no las quiso enseñar a nadie, ¿verdad?, que estaba en el hospital, estaba estirado con aquella batita y se veían las marcas de la oración. Y hermanos, esto es lo que vemos aquí en el Salmo 22. Hemos de clamar a Dios con confianza, porque Él es nuestra salvación. No solo nuestra salvación eterna, sino nuestra salvación en todo lo que tengamos en la vida. Confiemos en el Señor, acudamos a Él, clamemos y esperemos confiadamente. ¿Verdad? Este salmo, que contiene esta profecía conmovedora de la cruz del Calvario y de la muerte de Cristo, desamparado, sintiéndose desamparado en la cruz, con este amor que a nosotros nos ampara, tiene un triple. Yo quisiera destacar tres cosas, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué Jesús en Getsemaní aceptó la agonía de la cruz? ¿Por qué dio un paso al frente y no atrás? ¿Por qué en Getsemaní, cuando Él estaba sufriendo de tal... Perdóname. Jesús en la cruz,
En Getsemaní él veía la cruz, veía la sombra de la cruz, en esa noche oscura veía la sombra de la cruz. Y él estaba pidiéndole y rogándole y lo repitió una y otra vez: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y repitió esta oración 3 veces. Y lo hacía con tal agonía que sudaba gotas de sangre. Estaba en una lucha espiritual tan tremenda para no dar un paso atrás, sino uno hacia adelante, que repetía la misma oración: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto, hermanos, es lo que hemos de hacer en muchas situaciones de la vida. En vez de dar un paso atrás, en vez de agacharnos y que el golpe se lo lleve otro, en vez de decir: mira, por este camino, el del Señor, sufrimiento, pero por allí, si doy un rodeo por el valle del mundo en el que vivo, si doy un largo rodeo, me evito el sufrimiento. Muchas veces hacemos y nos damos del rodeo, ¿verdad? Pues no, hermanos, como Jesús, que se haga tu voluntad. Él quiso beber la copa de la ira de Dios contra nuestros pecados para salvarnos. Si puede ser, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Entonces, por amor a nosotros, Jesús apuró esta copa de ira, que era la copa que se había de beber para nuestra salvación. Y lo hizo en nuestro favor, y lo hizo en nuestro lugar, ¿verdad? Acordémonos de estas 3 cosas. Por amor, que por amor es por lo que se hacen las cosas más grandes. En nuestro lugar, porque éramos nosotros los que merecíamos ese castigo. Y a nuestro favor, porque era nuestro perdón y para conseguir nuestra salvación, que Jesús estaba haciendo todo. Os voy a contar un caso que quizá ya conocéis. ¿Sabéis quién es Maximiliano Kolbe? ¿No? ¿No suena? Bueno, pues es un sacerdote muy conocido que estuvo en Auschwitz, perdón la pronunciación, no sabré decirlo, aunque lo intente 100 veces, Estuvo en el campo de concentración nazi de Auschwitz. No sé, ¿me ha salido mejor ahora? Pues bueno, gracias a Dios. Estuvo allí, en aquel campo de concentración, y estaba aquel día que sonaron las sirenas porque se habían escapado algún prisionero. Entonces, cuando sonaron las sirenas, los congregaron a todos, los reunieron y dijeron que delataran a la persona que se había escapado y que dijeran cómo lo había pedido hacer. Y ahí estaba la Gestapo, la SS, paseándose entre todos ellos, y dijeron: bueno, si no sale nadie, si aquí nadie confiesa, vamos a matar a 10 en su lugar. Y entonces empezaron a señalar indistintamente, ¿sabes? Una situación de aquella, estaban todos allí, 1, 2, 3, y cuando llegan a uno, se puso a llorar y decía: por mi mujer y por mis hijos, llorando. Y entonces salió un hombre pequeño con unas gafas de alambre, Maximiliano, y dijo, entonces, bueno, no le dejaron hablar, ya sabéis cómo funcionaba esto en los campos de concentración. Dice: ¿qué quiere este desgraciado polaco? ¿No? Entonces, cuando le dieron la palabra, él dijo: quisiera yo ofrecerme para morir en su lugar. Y lo aceptaron. Entonces acabaron de contar los 10, los pusieron en un búnker debajo de tierra y los dejaron allí días y días desnudos y sin comer ni beber. Y cuando necesitaban el búnker para otro castigo, vieron que había todavía Maximiliano y 3 más vivos. Y entonces les inyectaron unas inyecciones mortales, ¿no?, de veneno. Inyectaron fenol, los mataron. Y bueno, entonces hubo un momento en el cual la Iglesia, muchos años después, aquel hombre... A ver, os explico este caso porque a veces es difícil entender qué significa la muerte de Cristo, qué significa para ti la muerte de Cristo, qué significó para aquel padre que lloraba que Maximiliano Kolbe tomara su lugar y muriera a su favor. Pues hermanos, salvando todas las distancias, esto es lo que ha hecho Jesús. Hay muchas cosas diferentes en las que la comparación no se sostiene, pero en este aspecto concretamente, esto es lo que ha hecho Jesús por nosotros.
ha tomado nuestro lugar y ha muerto a nuestro favor para que nosotros seamos perdonados y seamos salvos. Y el día de la celebración que la Iglesia en la Plaza del Vaticano celebró, el aniversario de su muerte, estaba allí aquel hombre al que salvó su esposa, sus hijos, sus nietos, ¿verdad? Y había muchas personas salvadas gracias a lo que hizo Maximiliano por amor, diciendo: yo no tengo esposa, hijos, ¿por qué no me cogéis a mí en vez de matarlo a él? Pues esto es lo que ha hecho el Señor por nosotros. El segundo paso que vemos aquí en el Salmo es que debemos clamar a Dios con humildad, ¿verdad? Versículo 6: mas yo soy gusano y no hombre. A mí me hace mucha gracia recordar, algunos ya lo habéis oído más de una vez, pero a mí me hace mucha gracia en una campaña de evangelización cuando oraban por un gran evangelista de aquí de Cataluña, que dijeron: Señor, bendice a este vil gusano que nos va a predicar la palabra hoy. Y entonces aquel señor se sintió ofendido, dice: hombre, que lo diga yo, pero que oren los demás así por mí, ¿verdad? Que lo diga yo, vale, pero... Pues bien, aquí David así es como se sentía como un gusano, se sentía realmente despreciado, un oprobio, ¿no? No me siento ni como un ser humano, dice, soy como un oprobio, despreciado por el pueblo. Todos se burlan, me escarnecen, estiran la boca, me dan la cabeza, diciendo: se encomendó a Dios, se encomendó al Señor, líbrele Él, que le salve el Señor, puesto que en Él se complacía. Hermanos, son las palabras de la cruz, son los que están debajo de la cruz. Es esto mismo lo que decían y seguramente ni lo sabían, y eran estas mismas palabras las que miraban a Jesús colgado en la cruz y se burlaban de Él y le provocaban de esta manera. Tremendo, ¿no? ¿Hasta qué punto se cumple exactamente la profecía en la vida de Jesús? Entonces vemos que realmente Él sigue clamando a Dios con humildad, ¿no? También Jesús en la cruz pronunció 7 palabras, ¿verdad? No solamente pronunció al final, casi al final, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz estaba pendiente de que su madre fuera bien cuidada por Juan. Estaba pendiente también de aquel malhechor que crucificaron a su lado, que se arrepintió en el último momento de su vida y le dijo palabras de esperanza, de ánimo: ciertamente, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque aquel hombre se encomendó a Jesús y creyó en Él, ¿verdad? Tenemos a un Jesús en la cruz que expresa su angustia, su inmenso dolor cuando dice: tengo sed. Pero sobre todo, ¿no?, que es como un anhelo de salvación. El anhelo, la sed que le consume no es la fiebre que devoraba su cuerpo, sino el deseo de salvarnos. Por esto estaba allí en la cruz. Él podía bajar, él tenía legiones de ángeles que lo hubieran sacado allí en un instante, pero seguía clavado en esa cruz con sed de nuestra salvación. Pero quizá lo más importante y enigmático, ¿no?, es la frase inicial de Jesús cuando le clavan, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me pregunto, ¿no lo saben? ¿Realmente no lo saben? Bueno, si Jesús dice que no lo saben, no lo saben, ¿eh? Yo no cuestiono en ningún momento lo que dice Jesús, pero parece que eran muy malintencionados en lo que hacían, ¿eh? Cualquiera de nosotros hubiera dicho: ¿cómo que no lo saben? ¿Verdad? Pero Jesús sabía, por amor, que no sabían la verdadera dimensión del crimen, del asesinato que estaban cometiendo, que habían instigado y presionado a cometer en aquel momento. Crucifícale, crucifícale. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, cuánta sabiduría hay en estas palabras que deberíamos guardar aquí para pronunciar nosotros hoy con aquellos que nos han hecho daño.
Vamos a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que han hecho. Aunque lo sepan, pero en un sentido profundo y completo, nadie sabe, cuando hace una barbaridad, nadie sabe las consecuencias que va a traer esa barbaridad. Solo lo sabe Dios. Solo Dios sabe cuál es el crimen y cuál es el castigo y cuáles van a ser las consecuencias. Así que me impresiona ese Jesús en la cruz que expresa confianza en el desamparo y que expresa humildad siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ahí está muriendo como un criminal desnudo, burlado, injuriado en esa cruz en la que está dando su vida para salvarnos. Y entonces apela a todo lo que tiene que ver con su confianza en Dios desde que es pequeño. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y porque no hay quien ayude. Y es verdad, la tremenda soledad del crucificado, con tantos espectadores malintencionados, con tantos crueles soldados a los pies de la cruz, pero al mismo tiempo la soledad, porque no había nadie que le ayudara. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios quiso salvarnos de esta manera y no hubo quien ayudara a Jesús. Ahí estaba solo en la cruz, entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, para que todo el que mire a Él con fe no se pierda, sino que sea salvo y tenga vida eterna. Y es maravillosa esta obra de Jesús cuando nos enseña a mantener, y este sería el tercer paso, nos enseña a imitarle clamando a Dios en medio del sufrimiento. ¿Qué mejor no hay otro momento más importante ni más necesario en el que clamemos a Dios, porque Dios nos susurra cuando todo nos va bien, nos habla cuando empiezan las dificultades, pero nos grita al oído cuando llega el sufrimiento. Y es entonces cuando a veces nos damos cuenta de todo lo superfluo, de todo lo innecesario, de todo lo vano que hay en nuestra vida, para decir, esto realmente es lo que importa. Y esto es lo que nos enseña Jesús en esta oración, clamando en medio del sufrimiento. Mirad, el sufrimiento de los crucificados era terrible. Lo estaba disfrutando Jesús en Getsemaní, cuando sudaba gotas de sangre en esa terrible agonía, que Dios le tuvo que enviar un ángel para fortalecerle. O sea, el sufrimiento de Jesús era tan grande que ya en Getsemaní aquello hubiera tumbado a muchos hombres fuertes. Pero allí lo prendieron, lo empezaron a maltratar en el patio de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y después fue llevado a Pilatos, y después de Pilato a Herodes, y de Herodes a Pilato, y después en aquel lugar, Pilato, yo esto no lo consigo entender, no consigo entender cómo este hombre, además de condenarlo a muerte, lo condenó a sufrir el castigo terrible de los latigazos romanos. Los látigos de los romanos eran unas cintas de cuero largas con huesos anudados a la punta y trocitos de plomo allí bien atados a las puntas, y les daban una paliza de tal magnitud que desgarraban no solo la piel, los músculos, muchas veces las vísceras quedaban expuestas, quedaba realmente la carne y la piel destrozada. Muchas personas no sobrevivían a ese castigo, muchas. Quizá sería pensar bien que Pilato le quería ahorrar la muerte de cruz, haciéndole pasar primero por algo que le podía matar, como eran los 40 latigazos del castigo romano de látigo. Pero lo cierto es que después de los azotes vino la corona de espinas,
Vino la burla de una legión de romanos de 600 hombres que le pegaban, se burlaban, le escupían, le injuriaban, le insultaban, le humillaban. Y después de esto, de tanta burla y oposición, le cargaron su propia cruz encima y le dijeron: anda, sal, carga tu cruz, sal de la ciudad y sube, escala la montaña del Calvario, esa colina con forma de calavera, porque eso es lo que significa. Escala esa colina para que te crucifiquen allí en lo alto. Él estaba ya tan agotado, tan destrozado, que no podía de ninguna manera. Así que pasaba por allí Simón de Cirene, y entonces el padre de Rufo, ¿verdad?, un convertido seguramente, pues se le conoce a él, se le conoce por nombre, por procedencia, se conoce cuáles eran sus hijos. Así que aquel hombre, al cargar la cruz de Cristo, cargó algo más y se dio cuenta de quién era aquel hombre que iba a morir en el Calvario por nuestros pecados, y se convirtió al Señor. Simón de Cirene, ¿verdad? Y Jesús llegó a la cruz donde unos clavos de 15 centímetros le atravesaban la muñeca para clavarla, para clavar sus brazos abiertos en el aspa de arriba, y cuando los enormes clavos oxidados y infectados, seguro, aquellos enormes clavos también entre la tibia y el talón de Aquiles, perforaban las dos piernas juntas, forzadas, en una posición forzada, para que pudieran clavar con un mismo clavo los dos pies en aquella cruz. Hermanos, y esto que nos podemos imaginar que era una agonía terrible de fiebre, de infección, como dice el Salmo: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se han descoyuntado, mi corazón se funde como la cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Tengo sed, dijo Jesús, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Vale? Ahí tenéis, ¿no?, que sin ser una cita literal, ahí tenéis la descripción de lo que sufría un condenado que moría en la cruz. Y el sufrimiento atroz, mucho más grande todavía, de que Jesús, el justo, sin mancha ni pecado, el bueno, el obediente, el que no cesó de hacer el bien, el que sanó a todo tipo de enfermo, el que ayudó a todo tipo de oprimido por el diablo liberándolo, este Jesús digno de admiración y de adoración, este Jesús cargó todos nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para recibir la copa de la ira de Dios que iba a apurar al máximo, para recibir la maldición que Dios pronunciaba sobre todos nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos heredar la bendición. Gritó: ¿por qué me has desamparado?, cuando Él nos dice a nosotros: nunca te dejaré y jamás te desampararé. ¿Verdad? Hay un tremendo intercambio en la cruz. Todo lo malo para Jesús, todo lo bueno para nosotros. Él, nuestro pecado y nuestro castigo; nosotros, su justicia, la salvación, la bendición, el amor, la protección y los cuidados de Dios. Hermanos, esta es nuestra salvación. Qué poco estamos dispuestos a veces a sufrir nosotros. ¿Cómo buscamos los rodeos para evitar el sufrimiento? Aunque esto sea una ofensa para Dios, aunque esto sea un daño para nuestra familia, para nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia. Esquivamos, huimos del sufrimiento, nos vamos por donde sea. Jesús dijo: que no sea mi voluntad sino la tuya. Si puede ser que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y dio un paso al frente y avanzó hacia la cruz y dijo: soy yo a quien buscáis. Y cuando dijo: soy yo soy, todos cayeron por el suelo, porque no era un hombre como los demás. Sí era un hombre, pero sin pecado.
Sí, era un hombre de carne y hueso, pero sin maldad, sin pecado, sin egoísmo, sin orgullo, que honraba a Dios. Y él dijo, yo soy. Y todos cayeron, porque no era solo el Hijo de Dios, sino que ahí estaba Dios Hijo, encarnado, dispuesto a cargar nuestros pecados, a recibir el castigo de nuestra paz, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros podamos, en medio del sufrimiento, clamar a Dios y hacerlo con confianza, porque Él nos ama y nos cuida, y en medio del sufrimiento, clamar a Dios y hacerlo con humildad, porque Dios resiste y rechaza a los soberbios, pero da gracia y escucha y responde las oraciones de los humildes. Que el Señor nos ayude, hermanos, cuando leamos el Salmo 23, que nos habla de nuestro maravilloso pastor, de acordarnos también del Salmo 22, que nos explica cuál fue la espada que tuvo que atravesar el corazón de nuestro pastor para que nosotros podamos ser salvos. Ahí tenéis. Que el Señor se quede con nosotros y que también nosotros podamos, como Jesús, confiar en esa gran victoria de Dios, ¿no? Acaba el Salmo, me ha gustado mucho una versión que he leído, que acaba el Salmo diciendo, y entonces el Señor nos salvó, ¿verdad? Empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, ¿no? De mi salvación? Y acaba el Salmo diciendo, el Señor, Jehová, nos ha salvado. Una versión inglesa, muy buena, la que yo leo por las mañanas. El Señor nos ha salvado, ¿verdad? Aquel Jesús que cuando nació dijeron, ponedle por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. El Jesús que encarna el Salmo 22 es el que al final del Salmo dice, el Señor nos ha salvado. Y por lo tanto le damos gracias y por lo tanto vamos por las naciones y compartimos el Evangelio para que muchos otros puedan encontrar este tesoro que nosotros hemos encontrado y hemos recibido por la gracia de Dios en Jesús. Que los bendiga.